Profesor Federico, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias al comité organizador por la invitación y por permitirnos compartir algo de las experiencias. Vamos a hablar de un tema que seguro engloba grandes, digamos, conceptos que se han discutido en este momento, digamos, acá no estamos cambiando las diapositivas. Gracias. Que seguramente se han venido hablando en este set digamos, en esta sección. Estos son mis conflictos de interés. Yo actualmente ejerzo algunos, digamos, asesorías con Medtronic, específicamente con Proctory. Y bueno, sin duda, esto es algo de lo que hablaba el doctor Villegas y que hablábamos ahora, incluso el doctor Gada lo mencionaba, y es que definitivamente, debido a las indicaciones que tenemos actualmente para implante de válvula transcatéter en posición aórtica, tenemos unos conceptos, digamos, que son absolutamente claros. Sabemos que las indicaciones continúan siendo, sin duda, alto riesgo quirúrgico, criterios de inoperabilidad. También sabemos que con el tiempo se han venido introduciendo, digamos, algunas indicaciones algo laxas. En Estados Unidos en este momento se mueve el bajo riesgo de una manera, digamos, ya un poco más abierta, y además que cada vez estamos teniendo personas más jóvenes implantadas, tanto con válvulas autoexpandibles como con válvulas montadas en balón y en las diferentes generaciones disponibles. Si ustedes ven en la gráfica del lado derecho, allí básicamente lo que se describe es cómo con el paso del tiempo las válvulas se pueden deteriorar o se pueden dañar. En línea roja están las válvulas quirúrgicas, en línea azul están las válvulas percutáneas, y definitivamente lo que vemos es que es posible que el daño todavía siga siendo, digamos, perduradero a lo largo del tiempo, específicamente cuando se corrige de alguna manera esto. No hay registros ni estudios grandes que nos permitan hoy en día revisar a profundidad el concepto de TAVI en TAVI o reemplazo de válvula transcatéter sobre la misma. Lo que sí sabemos es que se ha venido estudiando ampliamente por qué disfuncionan o fallan las válvulas quirúrgicas, y como muchas de ellas, o mejor dicho, las válvulas transcatéter en su diseño incorporan materiales que son idénticos a los de las válvulas quirúrgicas, de ahí tenemos, digamos, el concepto de que se deterioran básicamente por dos aspectos importantes: aspectos relacionados con el paciente y aspectos relacionados con la arquitectura de la válvula. De los pacientes sabemos, los pacientes jóvenes, hipertensos, con factores de riesgo cardiovascular importante, con falla renal crónica, incluso por, digamos, alteraciones del metabolismo del calcio, están involucrados allí. Y los relacionados con las prótesis, todas las prótesis pequeñas, de tamaño pequeño, aquellas prótesis que tienen diseños de pliegues de pericardio dentro de la luz, lo sabemos, muchos de esos pacientes terminamos nosotros analizándolos para intentar corregirlos percutáneamente cuando son válvulas quirúrgicas. Y también, digamos, un tema que es también polémico, que es cuando no se hace, cómo deberíamos tratar de enfocar nuestros pacientes desde el punto de vista de intervención. En la parte más izquierda de cada una de las balanzas, ustedes ven, por ejemplo, la primera, luego la segunda y luego la tercera intervención. Según esto, y según, digamos, conceptos de expertos seguramente, el mejor escenario posiblemente podría ser primero una válvula quirúrgica, luego una válvula percutánea y posteriormente una válvula percutánea. El segundo, digamos que estaría todavía comprometiendo y ya, digamos, dándole mayor beneficio cuando se pudiera implantar una transcatéter, la segunda fuera quirúrgica, porque obligatoriamente se retiraría la válvula, digamos, percutánea, y posteriormente una válvula percutánea. Pero fíjense ustedes que definitivamente el peor escenario sería 3 válvulas percutáneas, y vamos a ver por qué a lo largo de esta charla. Actualmente existen algunos criterios que nos ayudan sobre todo a soportar las decisiones. Probablemente el registro BID nos ayudó a definir aquel concepto de la distancia de la prótesis al ostium coronario, pero además de eso tenemos ya definidos los criterios digamos, del consenso BARC acerca del deterioro estructural de la válvula, algo de lo que también mencionaba el doctor Gada hace un momento. Sin duda, los 4 fenómenos importantes que tenemos que familiarizarnos de aquí en adelante son los daños estructurales propios de la válvula, los daños no estructurales, porque también los hay, el fenómeno de trombosis y el fenómeno de endocarditis. Sin duda, estos dos pueden ser transitorios, por eso algunas veces damos anticoagulación a los pacientes, esperamos a ver qué pasa y si tomamos la decisión, y por eso van aparte. Pero sin duda nada de esto es posible si nosotros no hacemos una adecuada correlación de imágenes.
y no solo la tomografía, sino también el ecocardiograma. Actualmente, como nos lo mostraba muy bien el doctor Cabrales, además la ecocardiografía de alta definición, las imágenes en vidrio, las imágenes, digamos, en ecografía mucho más avanzada, y sin duda esto nos ayuda a tomar las decisiones. Si ustedes revisan cualquiera de las 3 escalas que existen actualmente para evaluar, digamos, los daños o deterioros tanto de válvulas quirúrgicas como percutáneas, existen estos 3 que son muy completos. El europeo, los criterios del VIVID, que sobre todo tienen que ver, digamos, con el deterioro como tal, donde ya hay una calificación que, pues digamos, esto se está estandarizando en este momento, y los criterios de VAC3, que probablemente son los que utilizan todos los registros y todos los estudios. Importante también tener en cuenta, hay un concepto fundamental que tenemos que manejar muy bien, y es algo que les mostré tal vez por encima en la diapositiva previa, y es el concepto de las lesiones hipoatenuadas. Esto es una fotografía tomada de la publicación del consenso de la Sociedad Americana de Tomografía Cardíaca, y miren prácticamente el regalo que tenemos para definir y para que nosotros entendamos cómo se dañan las válvulas por lesiones hipoatenuadas, que es lo que nosotros podemos ver allí, perdón, allá en el lado derecho de las fotografías. Tenemos que saber cómo se extiende y cómo se compromete, y además la ilustración muestra válvulas autoexpandibles, es decir, estos son imágenes que nosotros podemos obtener, porque sin duda todo paciente que vamos a evaluar para implante transcatéter tiene su tomografía gatillada. Entonces, digamos que definitivamente, además de eso, en el consenso son absolutamente claros. Una de las personas que más aporta en este consenso es el doctor Nicolo Piazza, acerca de las indicaciones de lo que tendríamos que nosotros que ofrecer luego del implante. Definitivamente no hay una indicación de hacer tomografía de rutina. La tomografía sí hay que hacerla, pero sí, solo si tenemos sospecha de que haya daño estructural valvular o daño no estructural, o una trombosis que sospechamos y no mejora, por ejemplo, con el tema de la anticoagulación, en búsqueda del HALT. En la angiotomografía, pues básicamente podemos encontrar 3 escenarios, como les decía seguro ahora. El primero, la sospecha de trombosis, que puede ser reversible, la endocarditis infecciosa, que puede producir daño estructural completo de las hojas, y el daño estructural propiamente dicho, que es el que está descrito, digamos, ya cuando hay un daño irreversible. El engrosamiento de las valvas, como les decía hace un momento, hay que describirlo no solamente, y hay que evaluarlo no solamente si existe o no, sino como la localización, cómo se extiende, y un concepto fundamental con el que nos tenemos que familiarizar y que los ecocardiografistas llevan años evaluándolo, es la motilidad de los elementos valvulares, no solo en las mecánicas, que obviamente no es el contexto, pero en las biológicas también lo podemos evaluar. Cuando hay alteraciones en la movilidad de las válvulas o folletos, eso es un signo de disfunción que tenemos que, digamos, evaluar profundamente. Uno de los registros más grandes que existe, probablemente el más grande, es el Transit, de solo TAVI en TAVI, con un grupo grandísimo y que incluyó bastantes pacientes, vamos a ver más adelante, pero que a pesar de eso vemos que vamos a ver que la incidencia de TAVI en TAVI apenas la estamos empezando a ver y ni siquiera llega al 1%. Entonces es muy importante que tengamos esto en la cabeza, porque eso es lo que hay ahora, pero posiblemente en unos años vamos a empezar a ver muchos más casos. ¿Qué sabemos? Ellos empiezan en esta publicación mencionando lo que tenemos, pues básicamente que no hay un registro adecuado posiblemente, y por eso decimos que el daño estructural no es frecuente. Pero no es que no sea frecuente, lo que pasa es que no lo buscamos o no lo evaluamos. Lo segundo es que debido al aumento de los implantes de válvulas transcatéter, obligatoriamente vamos a empezar a ver más deterioro, digamos, estructural de las prótesis. Y también sabemos que todavía estamos digamos, en ese estudio de cómo vamos a tratar esos pacientes. ¿Qué aporta el estudio? Pues básicamente aporta 4 conceptos fundamentales y que son claves para, digamos, el momento del abordaje del paciente de TAVI en TAVI. El primero, sin duda, es la obstrucción coronaria, y hay que separarlo del secuestro o del atrapamiento sinusal. El doctor Pablo Lamelas nos decía que definitivamente uno de los factores más importantes en disfunción, digamos, asociada no solo en valv-in-valv como tal quirúrgica, sino también en TAVI
es sencillamente esto, porque el atrapamiento sinusal puede ser una catástrofe si no lo evaluamos y tenemos alto riesgo de, digamos, de tener este evento durante el procedimiento. El reacceso coronario, que es una cosa distinta, porque una cosa es que haya secuestro, otra cosa es que haya taponamiento coronario, el otro es que yo no pueda volver a entrar a las coronarias, y finalmente, algo que nunca nos tiene que olvidar, que es el mismatch prótesis paciente. Son los 4, digamos, puntos fundamentales. Otra vez no funciona esto. Listo. Y si vamos, digamos, a los registros que se obtienen, esto fue un registro, esto ha sido un registro tal vez de los más grandes porque tiene su primer paciente desde el 2005 hasta el 2019. Y pues, digamos, la causística fue bastante interesante. Vemos, por ejemplo, que el tiempo desde la primera a segunda TAVI, probablemente de la válvula que más duró en reemplazarse tras catéter, es la válvula montada sobre balón, seguido de 2 válvulas autoexpandibles. Aquí está Evolut y posiblemente Lotus. Bueno, la mecánicamente es pasible, pero también está algo cerca, digamos, comparten ya el resto de válvulas algo parecido. Pero lo que quiero que sobre todo se fijen es que definitivamente el intervalo de días de reemplazo no es muy grande. Incluso esto que está medido, pues digamos en días, básicamente le podría decir que uno puede tener su primer caso después de 3 o 4 años de implante. O sea, un paciente podría tener disfunción de la prótesis ahí y por eso deben tener un seguimiento estrecho. Cuando se evalúa todo, tanto TAVI en válvula quirúrgica como TAVI en válvula percutánea, lo que vemos son los gráficos de arriba en cuanto a sobrevida, que se comportan, digamos, de una manera muy similar a los 30 días y al año, que fue lo que se evaluó allí, pero cuando hacemos discriminación de cómo fue en subgrupos, la línea azul que ustedes ven ahí, creo que alcanzan a ver el color, obedece a la sobrevida, digamos, los pacientes que tuvieron mayor sobrevida, y en ese caso específico, los pacientes con estenosis valvular. Es decir, cuando la disfunción fue por estenosis, por aumento de gradientes protésicos, a los pacientes les fue un poco mejor. Es decir, esto es una enfermedad que se parece a la válvula nativa, seguido de la doble lesión, y de último, los que peor les va, a los pacientes con solo insuficiencia de la válvula protésica. Esto quiere decir que se parece en algo a la enfermedad nativa como tal. En cuanto a los seguimientos de los gradientes, después de los 30 días y hasta el año, parecen mantenerse de una manera, digamos, muy adecuada, y al lado derecho ustedes ven cómo el tema de regurgitación o de insuficiencia significativa, pues digamos que también juega un papel importante, sobre todo después del primer año. Aquí tenemos otro registro, un registro interesante, básicamente de cómo estos pacientes cómo disfuncionan las válvulas de estos pacientes, y como ven ustedes en el gráfico superior derecho, de todos los pacientes que tienen insuficiencia, que quedan con insuficiencia al menos moderada después del implante, 1 de cada 3 pacientes se puede complicar y va a requerir un reemplazo o una nueva intervención. Entonces tenemos que ser absolutamente intolerantes con las insuficiencias de más de moderado o de moderado en adelante, porque definitivamente esos pacientes pueden llegar a requerir un reemplazo antes. Abajo ven ustedes cómo definitivamente la degeneración o el daño estructural parece que se presenta sobre todo más allá del año, o sea, a partir del segundo año en adelante, pero en el primer año puede ser frecuente encontrarlos. Es mucho más frecuente encontrar solo la insuficiencia, pero sin duda también puede haber deterioro de la estructura. Esto es una publicación que también me parece muy interesante en cuanto a que definitivamente se refuerza el concepto de que los pacientes que van a ser nuevamente implantados en una válvula percutánea van a empezar a aumentar con los años, y seguramente lo más difícil o el mayor desafío va a ser el acceso coronario, porque si bien es cierto que desde el registro VIVID empezamos a ver ya casos puntuales y con datos mucho más precisos, apenas esto se está construyendo. Hay 3 factores muy importantes que, digamos, afectan el reacceso coronario. El primero, sin duda, es el overlap de las celdas. Si nosotros tenemos 2 válvulas autoexpandibles, podemos llegar a tener una malla completa que no permite el reacceso coronario bajo ninguna circunstancia. También juegan papel los leaflets, por eso es que hoy en día las técnicas que utilizamos las tratamos de hacer con alineación comisural para evitar a toda costa que haya pericardio al frente de los ostium. Y también las fallas en la canulación. Entonces es absolutamente importante. Sin duda, refuerzan el concepto de tener un buen manejo de imágenes y conocimiento de la arquitectura de las prótesis. Y es precisamente esto lo que puede pasar. Ustedes lo ven al lado izquierdo, si ustedes tienen una sola válvula, para poder canular
que es otro concepto que debemos tener absolutamente claro. Para poder canular una válvula autoexpandible con disposición supraanular, usualmente lo hacemos a través de las celdas. Cuando vamos a recanular ostium coronario, es una válvula montada sobre balón, usualmente lo hacemos entre la válvula y la cintura de la unión sinotubular o la aorta. Entonces es importante tener en cuenta esto. Si solo hay una válvula, posiblemente podemos cruzar y podemos hacer, digamos, una canulación selectiva adecuada. Pero si ya hay dos válvulas, en este caso una válvula montada sobre balón, en una válvula autoexpandible, y no tenemos algo, digamos, medidas adecuadas para canular, posiblemente sea un desafío o prácticamente imposible. Y el problema con esto es que si completamos esto sin alineación comisural, pues tenemos un secuestro coronario y seguramente el paciente no va a salir de la sala. Tenemos, acá hay otro gráfico, esta cosa no me está... donde también tenemos ejemplos de válvulas autoexpandibles, y fíjense ustedes cómo uno puede incluso ver cómo queda arrugado el pliegue de pericardio. Estas son imágenes tomadas en tomografía, digamos, con protocolos coronarios o protocolos de TAVI, donde básicamente hacemos cortes detallados en equipos gatillados y podemos ver incluso cómo está arrugado. Si vemos aquí, este caso, por ejemplo, no tuvo alineación comisural y quedó el pliegue de pericardio o el equivalente del poste de la primera válvula sobrepuesto exactamente donde está el osteo. Entonces, definitivamente, una tragedia. Y si a eso le aumentamos que no hay espacio entre la prótesis y el osteo, perdón, y la unión sinotubular, y además entre las prótesis y el ostium coronario, pues sin duda lo que tenemos es un escenario pésimo para que el catéter de diagnóstico pudiera entrar hacia allá. Aquí hay modelos tridimensionales, digamos que hoy en día, incluso teniendo una excelente alineación de las celdas, aquí hay dos válvulas sobrepuestas, así se alcanza a ver en el modelo 3D, dependemos completamente de las mediciones. El BTC tiene que ser siempre mayor de 2 milímetros, asumiendo que teóricamente vamos a canular al menos con un 5 o 6 French. Tenemos entonces varias disposiciones y los tres factores importantes entonces para evaluar el reacceso coronario son la unión sinotubular, el diseño de los leaflets o los componentes de las valvas y además la profundidad. Hay un tema en Valvinval de profundidad que es muy controversial y es qué tan profundos debemos hacer los implantes en un paciente con una válvula quirúrgica o incluso percutánea. Y seguramente los implantes percutáneos un poco profundos nos puedan dar la mano, porque como lo vemos en este último modelo, si tenemos una válvula supraanular con un implante un poco más profundo, posiblemente le podemos dar chance a que haya un reacceso coronario óptimo. Más si tenemos medidas limítrofes en cuanto a la unión sinotubular, una unión sinotubular, por ejemplo, estrecha, e incluso, pues, digamos, tenemos, por ejemplo, un caso de redo en TAVI. Aquí son más fotografías, básicamente para ver cómo se pueden ver los modelos en las diferentes proyecciones. Sin duda, la tomografía multicorte nos ayuda mucho a tomar esas decisiones. Y miren esto tan interesante, esto es un tema que no es solo de nosotros, es una publicación de un grupo quirúrgico que define además algo que se llama el plano de riesgo. El plano de riesgo es cómo hago yo para establecer hasta qué nivel voy a tolerar la altura de los elementos de las diferentes prótesis disponibles para evitar al máximo que se me presente una obstrucción coronaria en un segundo implante. Y definitivamente retoman el concepto de no solo digamos del VIVID, que es el BTC, sino el BTA, que es unión sinotubular o aorta, y con base en esto se define qué tan arriesgado o qué tanta posibilidad tiene el paciente de que tenga un riesgo de obstrucción coronaria durante el procedimiento. Entonces todo esto se hace basado obviamente en el primer implante. Al lado izquierdo ven ustedes qué debe evaluar una válvula montada sobre balón, pero en términos generales es la distancia que hay entre los elementos protésicos y el ostium coronario, que es el BTC, que lo tenemos que hacer a todos los pacientes, y el BTA, que lo hacemos únicamente para las válvulas montadas en balón, porque son las que nos pueden generar en cierta manera el secuestro del seno si nosotros nos extendemos más allá. Y por eso es que es importante que conozcamos también y que nos acordemos muy bien de la estructura y de la arquitectura de las prótesis para saber hasta dónde va el pericardio y qué puedo tapar y qué no. Aquí para las autoexpandibles solamente lo hacemos, pues digamos, con el tema del BTC, y podemos entonces predecir también ese riesgo.
Esto es ya la parte prácticamente final para hablarles de dos registros importantes. Uno es este, que es el REDO-TAVI, que básicamente evaluó pacientes que, acá está al lado derecho, aquellos pacientes que se hicieron reemplazos TAVI en TAVI y TAVI en válvula quirúrgica. Aquí el momento de cuando fue, digamos, reintervenido el paciente. En línea roja está cuando se reintervinieron las válvulas transcatéter, es decir, las reintervenimos un poco más rápido o un poco antes que las válvulas quirúrgicas, pero ojo, porque acá estamos hablando de algunos pacientes con válvulas de primera generación y algunos de segunda, y probablemente ya de ahí en adelante no hay muchos pacientes, pues digamos por el tema de los años en los que se hicieron. Pero decirles básicamente que solo el 0.68 de todos los pacientes que se les realiza un abordaje percutáneo corresponden a un REDO-TAVI o un TAVI en TAVI. Lo interesante entonces es que tenemos que estar pensando siempre que posiblemente la mortalidad, digamos, en términos generales, aunque no es estadísticamente significativa, sí pareciera que fuera un poquito más aumentada en los pacientes de TAVI en TAVI respecto a los de TAVI en válvula quirúrgica. Sin embargo, aquí lo más importante es que tenemos que, seguramente los estudios y registros estarán orientados ahora hacia la causa, si fue por fallo de la prótesis o por definitivamente secuestro coronario, mal acceso coronario, etcétera. Lo que sí sabemos es que los gradientes mejoran significativamente en los pacientes cuando son, por ejemplo, TAVI en válvula quirúrgica, y el cambio en el área valvular también se mantiene. Ellos hicieron mediciones a los 30 días y al año, y esto es consistente y se conserva a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de los pacientes que se van, digamos, a reemplazo transcatéter de TAVI en TAVI, seguramente les va a ir mucho mejor si si son TAVI en TAVI que TAVI quirúrgica respecto a los gradientes. ¿Qué jala esto? Que no, digamos, el deterioro de las válvulas parece ser más frecuente en los tamaños pequeños de válvulas quirúrgicas, y es posible que por eso los gradientes queden altos. El doctor Hernández nos mostraba un caso que había quedado en este punto de corte, digamos que queda dentro de ese grupo, y que son los casos que uno evalúa sobre todo en sobrevida y en otras características adicionales. Y así ustedes ven entonces, por ejemplo, cómo el requerimiento mayor de marcapasos es mucho más frecuente en TAVI en TAVI que en TAVI versus válvula quirúrgica. Finalmente, entonces ese es el análisis de solo los pacientes de TAVI en TAVI. Realmente no son muchos pacientes, fueron muy poquitos, 212, pero digamos que es lo que tenemos. Y aquí les quiero mostrar algo que es muy interesante, que es un análisis que ellos hicieron de dos conceptos. Uno es el de fallas en el procedimiento de TAVI, estamos hablando del segundo TAVI, o sea, del TAVI en TAVI, y fallas en la válvula como tal. ¿Qué definieron ellos como falla en la válvula? Los pacientes que requirieron una segunda TAVI en el primer año. ¿Qué definieron en el procedimiento? El que estando en la sala, la válvula saltó, no se pudo hacer ni nada y se tuvo que implantar. Lo que les quiero decir finalmente es que es el doble de frecuente y de riesgo de uno respecto con el otro. Y una última revisión de los cirujanos que básicamente refuerza el mismo concepto y que definitivamente nos da unos mensajes muy similares en cuanto a que tenemos que enriquecer todo el conocimiento acerca de cómo se dañan las válvulas y qué es lo que pasa. Acá están los diferentes modelos que se incluyeron en ese registro y realmente están todas las posibilidades. Como mensaje finales, definitivamente es una alternativa para los pacientes adecuadamente estudiados. El número de pacientes jóvenes viene aumentando, la durabilidad de la prótesis percutánea todavía pues está estudiando los aspectos graves a evaluar, como les decía, los gradientes residuales, el riesgo de obstrucción, el reacceso, el riesgo de secuestro de senos, el mismatch, y definitivamente el tema de manejo de imágenes es fundamental. Acuérdense que las imágenes a veces no son lo que nosotros pensamos que estamos viendo, y definitivamente seguir trabajando en equipo es la mejor alternativa. Muchas gracias. Bueno.